C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarle en este martes de C7 Transparencia, este día que estaremos hablando de la protección de los datos personales, así que lo invito a que se quede con nosotros los próximos minutos. Un gusto saludar a Vicente Viveros esta mañana. ¿Cómo estás, Vicente? Muy buenos días. Mayra, con el gusto de saludarte y feliz de estar aquí con ustedes. Tenemos invitados esta mañana. Tenemos invitados el día de hoy, nos acompañan el licenciado Miguel Ángel Vázquez Plasencia, quien es director precisamente de protección de datos personales del Instituto de Transparencia, y a la licenciada Jazmín Ortiz, que es secretaria de acuerdos del Instituto también de Transparencia, en un tema que es tan o tal vez más importante que el de la transparencia y que también le toca a los órganos garantes de acceso a la información tutelar, que es el de la protección de datos personales. En nivel de los estados, a los organismos como el ITEI, los datos personales que se encuentran en los entes públicos, en cualquier dependencia pública. Y a nivel nacional, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, al IFAI, la protección de los datos personales que se encuentran en el gobierno federal y en todas las empresas particulares del país. Estamos hablando que en el último censo del INEGI arrojó que el país tenía en el 2010 algo así como 4,5 millones de empresas. Entonces tenemos 4,5 millones de sujetos obligados que tienen datos personales tuyos, míos o de cualquiera de nuestros espectadores, y que hay que ver qué sucede con ellos. Y nos lo explicarán Jazmín y Miguel el día de hoy, Mayra. Que suena complicado y tal vez nuestros televidentes dicen, ¿y eso qué, cómo, verdad? Aquí lo vamos a hacer de una forma muy sencilla para que se quede con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues, ¿qué son los datos personales? Y primero que nada, un agradecimiento. Los datos personales es todo aquello que hace identificable a una persona, y hablar en sí de un concepto genérico de lo que es un dato personal sería algo complejo. Más bien la relación que existe de una persona con algún dato, con el nombre de Miguel Ángel, con su domicilio o con alguna característica física, es aquello que puede generar que esta protección se dé. A mí no me queda claro. Explíquemelo mejor. ¿Mi nombre es un dato personal? El nombre relacionado con algo más. Necesito el nombre relacionado con algo más. Así es. Que hace que sea yo identificable. Así es. Mi nombre con mi vehículo, mi nombre con mi domicilio, puesto de trabajo. mi nombre con mi puesto de trabajo. Ya es la unión de los dos datos lo que hace que uno pueda ser identificable, porque el nombre por sí solo puede haber homonimias, como la hay en un buen número de casos, y más dependiendo del apellido que tenga uno. Por eso se necesita que sea relacionado con otro dato que lo permite identificar, su creencia religiosa, su creencia política, etcétera. Pero a ver, Jazmín, ¿qué tipos de datos personales hay y cuáles son sus diferencias? Lo podemos dividir, bueno, hay una principal clasificación de los datos personales, que son los datos personales en sí y los datos personales denominados sensibles. Estos datos personales sensibles se dice que su mal tratamiento o su mal uso afecta cuestiones muy personales y particulares, muy íntimas de la persona, como podría ser nuestro estado de salud, nuestras preferencias sexuales, nuestras creencias religiosas o políticas. El mal uso de esos datos podría incluso provocar una discriminación de nosotros como individuos. Esa es la principal clasificación, los sensibles y los datos personales ordinarios en este caso. Pero de ahí podemos sacar otras clasificaciones. Los clasifican así para identificarlos, como por ejemplo los datos de identidad, que vendría siendo mi nombre, mi domicilio, mi teléfono, datos que me identifiquen. Hay otros denominados datos personales de salud. Estos implican el estado de salud presente y futuro, tanto físico como mental. Nuestros datos patrimoniales, que son propiedades que nosotros podemos tener, nuestras cuentas bancarias, esos son datos también extremadamente protegidos por la relevancia que revisten, y datos de ideología, como les había comentado, ya sea política, religiosa, y hay otros muy importantes que son los biométricos, que esto implica desde nuestra firma, nuestra huella digital, nuestro iris. Esas son las principales clasificaciones de los datos. Con lo común que es que los relojes checadores, llega uno y pone su huella digital, y tienen guardado un dato personal y sensible de nosotros todos los días al llegar a checar
cuando entramos o salimos de nuestros trabajos, Mayra. ¿Hay derechos en esta cuestión de los datos personales? Sí, sí existen derechos declarados desde la Constitución, que son los derechos ARCO, que son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos le pertenecen a cualquier ciudadano y este ciudadano lo que tiene que hacer es ejercitarlos dependiendo del medio de que estemos hablando, ya sea sector público o sector privado, y cada uno tiene su procedimiento específico, pero estos derechos vienen tutelados desde la Constitución y lo que hacen cada uno de ellos, por ejemplo, el acceso es conocer qué tiene el ente privado o público de mi persona, qué datos tiene, qué datos le he dejado a lo largo de el transitar en esa dependencia, por ejemplo, y así la rectificación, el hecho de modificar algún dato que esté, no solo del nombre, como el famoso MA y el María, sino además conocer también qué más puedo rectificar. Por ejemplo, en el caso del IMSS, aquellas semanas cotizadas en las cuales tú puedes acceder mediante una solicitud y después poder rectificar esto. Vámonos con más ejemplos, si les parece. Es cuando yo voy a hacer un trámite, por ejemplo, yo tengo derecho a saber con qué datos están quedando quien me atendió, por ejemplo. Claro que sí, desde el sector público como desde el sector privado. Algo muy común es cuando uno acude a una institución bancaria, por ejemplo, a solicitar una tarjeta de crédito o a solicitar un préstamo. Esa institución bancaria se queda con infinidad de datos de nosotros, que van desde los de identificación hasta los patrimoniales. Entonces, incluso hay datos personales sensibles, biométricos también, porque nos piden nuestra firma en todos los documentos. Entonces, es importante saber qué datos son necesarios para el trámite que yo voy a realizar. Que la institución bancaria no me pida datos adicionales a los que realmente necesita para expedirme esa tarjeta de crédito. En el caso de que yo no esté conforme con la cantidad de datos porque los considero que no son necesarios, yo puedo, a través de una solicitud, decirle a la institución bancaria que, por ejemplo, no quiero que use mi número telefónico, si bien es cierto se lo dejé para el trámite en concreto, no quiero que lo utilice para que me haga llamadas telefónicas y me ofrezca otros servicios, porque a mí de esa institución bancaria lo único que me interesa es la tarjeta de crédito. Entonces yo tengo derecho a saber qué datos tienen, para qué los tienen, cómo los van a utilizar y oponerme al uso de los datos que no sean necesarios para la finalidad específica que es la expedición de ese servicio. Bien, es momento de hacer una pausa. Estamos recibiendo sus dudas, sus comentarios en el 3030-5307. Ya regresamos. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Protección de datos personales es el tema que estamos abordando esta mañana, Vicente. Así es, Mayra. Bueno, nos explicaban Miguel y Jazmín cómo funciona esto de los datos personales, tanto en dependencias públicas como en empresas. Pero ¿cómo se regula? ¿Quién regula? ¿O qué legislación regula esto? Tenemos aquí en el país una regulación, como les decía, desde la Constitución, pero que además en cada entidad federativa tiene su propia regulación, la protección de los datos personales. A nivel federal existe una ley federal de transparencia que regula la protección de los datos personales en entes públicos y una ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares que regula la posesión de estos datos en los entes privados. Además, en el estado de Jalisco, en nuestra ley de transparencia, tenemos una regulación específica de lo que son la información confidencial, protección de datos personales, y en nuestro Código Civil, en los derechos de personalidad, viene un capítulo amplio sobre el tema. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia en los que están en el ámbito privado y en el público? La posesión la diferencia es la institución a la que acudimos. El ente público es cualquier secretaría, cualquier COMUDE, cualquier OPD, y la institución privada pues puede ser cualquier banco, cualquier negocio particular, hasta un médico particular puede ser sujeto obligado de esta ley. ¿Y a quién tengo que recurrir? ¿A quién tenemos que recurrir en caso de alguna violación de datos personales?
En el caso de los entes públicos que vendrían a ser parte del gobierno, como Canal 7. propiamente como Canal 7 aquí en el gobierno del estado de Jalisco, tendríamos que acudir primeramente con C7 y decirle, oye C7, a mí me interesa que corrijas el dato que tienes en tu registro, que me pertenece. Por ejemplo, mi nombre. ¿Sabes qué tienes? Acudí a tu programa, dejaron ahí mi nombre, pero está mal mi nombre. ¿Está mal escrito mi nombre o me cambiaron el apellido? Entonces yo quiero que corrijas ese dato. Yo presento una solicitud aquí en la unidad de transparencia de C7, que sería la encargada del comité de clasificación, y le digo, C7, necesito que corrijas el dato que tienes de mi propiedad. El C7 tiene un término para hacer esa corrección. Tiene 3 días para informarme si admite o no mi solicitud. Y tiene 10 días para darme respuesta a la misma. Si no me da respuesta, yo lo que tengo que hacer es acudir al Instituto de Transparencia. Ahí nosotros lo recibiríamos con su queja correspondiente. Si no me satisface la respuesta, yo voy al instituto y le digo, ¿sabes qué? C7 ignoró mi petición o no le dio el trámite correspondiente. Entonces, ahí es donde el Instituto de Transparencia entraría al fondo del asunto. Eso es en el caso de gobierno. En el caso de las empresas o de mi médico particular, igual es el procedimiento. Yo tendría que acudir primero con esa empresa o con ese particular a decirle que corrija, modifica o suprima mis datos. Si él no hace esa corrección, aquí los términos, es importante señalar que a nivel del federal, de la ley federal, los términos son mucho más amplios. En este caso, si en el estado de Jalisco llegan a 13, a 20 días, a nivel federal estamos hablando de 30 hasta 40 días. Entonces sí es un poco diferente y hay que ser conscientes como ciudadanos que no me van a dar la misma respuesta en el estado que a nivel federal. Entonces yo acudo con mi médico o con la institución bancaria, con el colegio de mis hijos y les digo, necesito que hagan una corrección a mis datos. En el término de 20 días yo obtendré una respuesta. Si no me satisface esa respuesta, yo acudo, en este caso, al IFAI a interponer mi queja. ¿Y cómo le hago para interponer una queja en el IFAI? Si aquí no tiene oficinas. Hay un sistema, es maravilloso el IFAI porque tienen un sistema electrónico, podremos ingresar a su página de internet ¿Qué y es? desde www.ifai.org.mx. Entonces ingresamos a su página de internet y hay un apartado de protección de datos personales, ya tienen un sistema en el cual nosotros podemos registrar nuestras quejas. Si no confiamos mucho en los medios electrónicos, podemos enviarlo por paquetería. Glosamos en un sobre, ponemos la solicitud de origen, nuestra queja, si hubo respuesta o no hubo respuesta, datos de identificación, es importante que pongamos un domicilio, un teléfono, un correo electrónico para que se puedan poner en contacto con nosotros, una identificación oficial y los datos precisos en nuestro escrito, lo metemos en un sobre, vamos a paquetería y ellos lo entregan. Entonces hay dos opciones, vía electrónica y físicamente. y a través de física. Y para presentar una en el ITEI también se puede hacer electrónicamente. Estamos trabajando y aprovecho la ocasión para hacer un comercial. Se está trabajando para que nuestro sistema Infomex también admita las solicitudes de protección. De hecho, estamos en espera de respuesta del IFAI, ya que es el órgano que administra este sistema, y yo creo que a unos 20 días también los ciudadanos podrán hacer sus solicitudes a través de Infomex en el apartado de solicitudes de protección para que todo sea electrónico como una solicitud de Entonces, por lo pronto hay que ir físicamente al ITEI si es que una dependencia pública no corrigió, modificó o suprimió los datos personales. Estamos ubicados en Avenida Vallarta 1312, ahí justo es Vallarta y Emerson, a 2 cuadras de Chapultepec. Bien, y seguimos con los ejemplos, con los cotidianos que a usted seguramente le ha pasado. Ahorita comentábamos fuera del aire las llamadas que recibimos de compañías telefónicas o también es muy común de tiendas departamentales. Cuando recibimos esas llamadas y decimos, ¿quién les pasó mis datos? ¿Qué hacemos? ¿Qué paso seguir? Lo importante ahora sí es guardar la calma, porque uno ya se pone, ya cuando a uno le hablan a las 7, 6 de la mañana para ofrecerte un servicio, uno se enoja. Entonces, es importante guardar la calma primero y obtener los datos de identificación de la empresa que nos está marcando. Si tenemos identificador de llamadas en nuestro celular o en el aparato telefónico del hogar, eso nos puede ser de gran utilidad. Primero, saber quién nos está marcando y para qué nos está marcando. Posteriormente, hay un número al que podemos llamar en Profeco. Profeco tiene un registro público para evitar publicidad.
si gustan les paso el número, no me lo sé, que es 9628-0000. Nosotros llamamos a Profeco y les comentamos que recibimos a nuestro número telefónico, tenemos que proporcionar nuestro número telefónico y unos datos que ellos van a capturar. Les comentamos que estamos recibiendo llamadas de una tienda departamental. Ellos lo que van a hacer es colocar nuestro número telefónico, ya sea el particular o el celular, en un registro. Y ese registro lo comparten con diversas empresas. ¿Para qué? Para que esas empresas no nos vuelvan a hacer llamadas telefónicas. Hay que esperar 30 días a partir de la llamada para que quede asentado ya nuestro número en ese registro. Entonces, si nos marcan el día de hoy, pues tendríamos que esperar hasta finales del mes para que surte efectos ese registro. Podemos seguir recibiendo llamadas a lo largo de este mes. Si seguimos recibiendo llamadas una vez pasados los 30 días, hay que volvernos a comunicar para ver si hubo una falla en el registro. Es importante que si nos vuelven a llamar posterior a esos 30 días, comunicarnos igualmente y hacerles saber esa situación para que Profeco, en este caso, imponga una multa. Esas multas que impone Profeco por cada una de las llamadas que nos realizan van de los 411 pesos a 1.317.000. Puede ser, o sea, con una llamada, con un enojo de mi parte, ¿puedo utilizar esta vía o tiene que ser recurrente, ya varias llamadas? No, puede ser desde la primera llamada. O sea, yo no sé por qué tienen mi teléfono, no sé quién se los haya pasado, si se los pasaron como referencia. A mí no me interesa que me estén marcando de esa tienda departamental, de esa institución bancaria, marco Profeco. No tengo que esperarme a que sean recurrentes las llamadas. Desde la primera llamada yo puedo registrar mi número. Vale la pena repetir el número porque yo creo que a todos los que nos ven, nosotros mismos, recibimos llamadas de infinidad de empresas telefónicas, bancarias, tiendas departamentales, encuestas, etcétera, de las más diversas, y no siempre está uno en el mejor momento para poder atender las llamadas. Creo que vale la pena repetir el teléfono de Profeco. Claro que sí, es el 9628-0000. Muy fácil. Y que ahorita nos vamos con algo macro, vaya, tiendas departamentales, compañías de telefonía. Pero ¿qué pasa? Hemos escuchado unos promos, por ejemplo, las escuelas, que dejamos los datos en las escuelas y esas escuelas pasan los datos a proveedores. Ya nos están diciendo que podemos comprar con ellos libros o uniformes. ¿Qué puedo hacer cuando ya es algo más en corto, que conocemos? Lo que pasa en esos casos, en corto, en los particulares, es el hecho de las transferencias que realizan. Y esto es que la finalidad para la cual nos piden los datos es para la inscripción de nuestro hijo, ¿no? En la escuela y para brindarle el servicio educativo. Sin embargo, ellos lo que hacen es ese activo que tienen, se lo pasan a la persona que le vende, por ejemplo, los uniformes o los libros, y ellos están constantemente marcándonos para poder tener como cliente al ciudadano, y lo que hay que hacer es oponernos a esa transferencia. Si yo te doy el dato para que brindes el servicio educativo, no lo debes de transferir para que me vendan el uniforme o que me ofrezcan el libro. Eso es aparte de para lo que yo te lo di. Entonces hacemos una solicitud interna, recordemos que cada ente privado debe tener un aviso de privacidad en el cual especifique cuál es el procedimiento y ante quién acudir. Deberá declarar en el aviso quién es el encargado y el responsable para nosotros hacer nuestra solicitud y dirigirla ya sea por correo electrónico directamente a la institución o de manera física, y entonces ahí se inicia el procedimiento para que ya no siga ocurriendo esta transferencia y bueno, que el dato sea específico y utilizado para lo que yo se los proporcione. A ver, es que en verdad el lenguaje es complicado de comprender y de procesar. Ahorita tocaste una parte importante. Yo cuando voy a una empresa, a cualquiera que sea, en este caso la escuela de mis hijos, que valga la pena decir algo, Mayra, tienen los datos míos y además de mis hijos. Sí. Más que sensible, los datos que resguardan las escuelas. Pero Miguel dijo ahorita algo de un asunto de un aviso de privacidad. ¿Qué es eso? Yo también lo escucho mucho en la publicidad del IFAI. ¿Qué quiere decir el aviso de privacidad? El aviso de privacidad es un documento en el cual la institución le pone a la vista al ciudadano
para qué va a hacer uso, cuáles van a ser las finalidades, para qué va a tratar esa información que está recabando. O sea, el nombre de Vicente Iberos y el nombre de sus hijos, mi domicilio, y sus domicilios, sus correos electrónicos. Me tiene que decir para qué lo va a usar. Así es, debe de estar claro siempre. En ese aviso de privacidad. Y de hecho, la información o los datos personales sensibles que tienen que ver con estado de salud, por ejemplo, deberían de ser, la forma de que se recaben debe ser con consentimiento expreso. ¿Qué es esto? Es firma del ciudadano cuando esté entregando los datos para conocer para dónde van a ir los datos o si solo se quedan en la institución. ¿Y qué pasa si yo llego a cualquier empresa, busco aviso de privacidad y no lo veo? Existe la queja ante el IFAI y es ahí donde podemos empezar un procedimiento de protección de derechos. Y después el IFAI viene a verificar en los casos que ahora ya ha sancionado y en los que no, hace un procedimiento de verificación para corroborar en dónde está publicado el aviso de privacidad y si cumple o no con los principios y los lineamientos que ellos marcan. ¿Siempre debo de firmar entonces? No, existe datos personales ordinarios, que son nombre, domicilio, correo electrónico, esos son datos personales que no requieren el consentimiento expreso, pero cuando ya los datos son sensibles, en este caso cuestiones de salud o nacionalidad que generen más discriminación, ahí sí tenemos que, cuando venga el procedimiento de verificación, el IFAI lo que va a corroborar es que efectivamente exista la firma del ciudadano. Bien, vámonos a una pausa, regresamos con más, quédese con nosotros. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Gracias por continuar con nosotros. Un gusto saludar a Sergio Velasco en la línea telefónica. Nos tiene información importante. Hay un evento en Pachuca del ITEI. Nos tiene los datos precisos. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mayra, ¿qué tal? Buen día a todo el público de C7 que nos sigue a través de C7 Transparencia. Pues mira, este fin de semana se presentaron en Pachuca Hidalgo las memorias del 8º Congreso Nacional de la OPAM, que es la Red de Organismos Públicos Autónomos de México, cuyo tema fue la participación ciudadana en el fortalecimiento de los organismos públicos autónomos. Esta agrupación concentra instituciones públicas de todo el país que comparten la naturaleza de ser entes públicos independientes que cuentan pues con autonomía propia respecto a los distintos órdenes de gobierno de todo el país. Pero lo interesante de este fin de semana es que no solo se reunieron para compartir experiencias comunes y conformar una agenda de trabajo común, sino que se entregó la estafeta al Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco para que a finales de 2014 en nuestro estado sea la sede nacional del 9º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos 2014, que organizan aquí en la entidad pues el propio ITEI, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la Universidad de Guadalajara y el Consejo Económico y Social de Jalisco. La sede de este evento va a ser el Hotel Hilton los días 4 y 5 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y bueno, pues con ello en los próximos meses estaremos aquí en Jalisco recibiendo inscripciones para recibir gente de todos los estados de la República que quieran participar en este Congreso, 9º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos. ¿Quiénes vienen? Bueno, vienen todas las personas que trabajan en los institutos electorales de los estados, en las comisiones de derechos humanos estatales, en los organismos de transparencia, en todos aquellos organismos, insisto, OPDs o instituciones autónomas que prestan servicios públicos, que dan servicios públicos, que vigilan el actuar de las propias autoridades. En fin, todos ellos se van a reunir aquí en Jalisco los próximos días 4 y 5 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y le tocó al ITEI recibir esta estafeta este fin de semana allá en Pachuca Hidalgo. Es el reporte, Mayra. Van a tener sin duda mucho trabajo, Sergio, porque ya venían realizando un trabajo arduo en lo que es la Feria Internacional del Libro. Se suma otro evento. Así es un evento más de carácter nacional con mucha importancia, porque como estamos dando cuenta ahorita en el programa, pues hay una gran cantidad de necesidades que la población tiene. Muchos no sabíamos como ciudadanos pues los derechos con los que contamos cuando una empresa, un banco, una telefónica nos está insistiendo en vendernos productos o servicios, a raíz de que nosotros cuando fuimos a solicitar ya sea una tarjeta, una línea telefónica, pues les dejamos ahí nuestros teléfonos, nuestros datos, y de repente pues son las 6 de la mañana y nos hablan para ofrecernos un nuevo producto, un nuevo paquete, un nuevo
servicio y bueno, pues no nos dejan aún hacer su vida privada porque están insistiendo constantemente en vendernos cosas, pero pues mal utilizando, como lo acabamos de escuchar a través de los especialistas, pues datos sensibles, datos personales que los dimos nada más para hacer un trámite, no para que nos estén vendiendo cosas. Así que todo esto y más se va a platicar los próximos días 4 y 5 de diciembre aquí en Jalisco, cuando estaremos sede de este 9º Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos. Muy bien, gracias, Sergio. Un gusto saludarte, gracias a ti y al público de C7. Buenos días. Buenos días. Pues bien, muy interesante este evento que el ITEI se echó a cuestas junto con el Instituto Electoral y la Universidad de Guadalajara y el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco. Tendremos aquí a más de 100 organismos públicos autónomos. Hablamos de todos los institutos electorales, empezando por el IFE y los de cada estado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos los organismos de derechos humanos en los estados, el IFAI y todos los organismos de transparencia en los estados. Además, instituciones como el Banco de México, que también es un organismo autónomo, y una buena cantidad de organismos que hay en todo el país. Y tendremos esta reunión, el 9º Congreso Nacional, para tratar de difundir estos derechos que hay que decirlo de manera clara. Poco se conocen porque son relativamente nuevos. El más antiguo de estos son las comisiones de derechos humanos, que ha permeado a través de los últimos 20, 30 años, pero ya en los temas de transparencia o de acceso a la información y de protección de datos personales pues son mucho más recientes. Y reflexionábamos ahorita, Mayra, cómo vamos dejando datos personales todos los días a lo largo de los años y no sabemos cómo se utilizan. Yo reflexionaba a veces que en los altos llegan y nos dicen que nos van a inscribir en una rifa para un viaje y te piden sin más ni más tu nombre, tu teléfono y tu correo electrónico, y uno no sabe para qué se van a utilizar los datos. O las tiendas departamentales, cuando te dicen que por la compra de 500 pesos o más te darán un boleto para la rifa de un carro, de una casa, de un viaje. Ya está uno llenando los boletos para ponerlos en la urna de la tienda departamental con teléfono, domicilio, correo electrónico, etcétera. O cuando va a pedir un trámite sencillo, cualquier trámite que usted vaya a hacer a una empresa privada, particularmente las telefónicas o de viajes, etcétera, y le preguntan a uno hasta qué hora sale al PAN, y oiga, los datos que usted requiere para venderme un viaje, una línea telefónica o atenderme son exclusivamente esos. ¿Para qué quiere saber a qué horas me levanto, a qué horas me acuesto, qué programas veo de televisión, qué escucho de radio, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, por eso la importancia de que aprendamos nosotros mismos a cuidar nuestros datos personales y no irlos dejando regados. El menor de los problemas es el de las llamadas telefónicas o el de que se utilicen entre empresas. También hay que tener en cuenta el tema de la seguridad. Nuestra seguridad en el ambiente que se vive en el país, vale la pena que le pongamos cuidado a quién le damos nuestros datos y para qué. Por ello, vale la pena preguntar cuáles son los principios que rigen nuestros datos personales, Jazmín. Existen diversos principios, pero como lo estabas mencionando, hay que ver qué tantos datos nos piden al respecto. Entonces, yo creo que uno de los principios más importantes es la proporcionalidad. Hay que saber si efectivamente esa gran cantidad de datos son necesarios para el fin en específico. Entonces, si son proporcionales para la función o el servicio que me van a prestar. Hay que cuidar también que nos recaben, como ya lo mencionaba Miguel, siempre el consentimiento, que es otro de los principios. Tener el consentimiento del particular, de la persona titular de los datos. Pausa. Es bien común cuando vamos a sacar una línea telefónica celular que amablemente la persona que nos atiende a la hora que nos pasa el contrato nos dice, firma aquí, 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 aquí y aquí, y firma uno como sí, 15 hojas, 2 o 3 veces cada una. Y no tenemos el cuidado de saber qué estamos firmando. Uno asume que firma el contrato por 18 o 24 meses, que es con lo que se contrata uno, pero no. Además, de manera sorpresiva, porque es la verdad, nos sorprenden, muchas veces firmamos que nuestros datos se puedan utilizar para muchas cosas que no leemos y no sabemos para qué son. Por eso siempre tienen que informarnos exactamente para qué van a utilizar nuestros datos. O si no nos lo dicen verbalmente, por escrito, deme 3 minutos
para poder leer la letra chiquita del contrato antes de firmarlo. Adelante, Candy, perdón. Letra del 5. La letra del 5. La letra del 5, precisamente. Ese es otro de los principios, como lo mencionabas, la información. Es indispensable que ya sea una empresa o una institución de gobierno nos dé a conocer para qué los va a utilizar y cuáles son las medidas que yo puedo ejercer en caso de que yo no esté conforme con toda la cantidad de datos que tienen, o si yo quiero restringirle a esa empresa o institución el uso de algunos de esos datos. Es importante también, otro de los principios, la calidad de los datos, que los datos sean precisos y correctos, que siempre los mantengan actualizados. Es fundamental porque a veces incluso ya no vivimos en ese domicilio o ya no tenemos ese mismo número telefónico y están molestando a otras personas cuando en realidad nos están buscando nosotros para ofrecernos un nuevo servicio. Entonces, ahí sí los principios sería como hacerle conciencia a las empresas y a las instituciones de gobierno, decirle, empresa, institución de gobierno, estos son los requisitos que tú tienes que tener para garantizar una buena protección de datos personales a cada uno de los particulares. Tú decías, hay que tener cuidado, qué datos damos, pero si nos dice, bueno, vamos a hacer un trámite, necesito esto, yo no estoy de acuerdo y nada más te voy a dar estos 3 datos, y nos niegan el trámite, ¿qué hacemos en ese momento cuando nos piden esos datos extras que nosotros no queremos dar? Bueno, el trámite no debería de ser negado y una de las cosas es lo que precisamente tenemos que verificar para qué estamos dando los datos personales. Si yo estoy dando el dato personal simplemente para que me brinden o que me manden un correo electrónico, pues no es necesario que conozcan mi número de cuenta o que conozcan mi nacionalidad, por ejemplo. Entonces, no puede ser negado un trámite y el dato que nos pidan debe de ser proporcional a la finalidad de la cual estemos solicitando o que estemos requiriendo en la institución. Ahorita hemos hablado de cuidar nuestros datos personales, pero ¿qué pasa con el de terceros? Cuando nos piden referencias y damos el nombre, el teléfono, la dirección del tío, la prima, el hermano. Ya sé, ahí es... A nosotros se nos hace en ocasiones muy fácil proporcionar datos de terceras personas. Entonces siempre hay que proporcionarlos con responsabilidad y haciéndole del conocimiento a esa persona que los colocamos como referencias, para que esa persona, si no está de acuerdo en que nosotros hubiéramos proporcionado esa información, pueda oponerse al uso de sus datos. Entonces, ese tercero tiene que enterarse de que nosotros proporcionamos su información para que pueda ejercer sus derechos. Asimismo, si esos datos de terceros, esa empresa los va a proporcionar a otra, tiene la obligación de informarle a ese tercero también. Entonces es importante que la empresa nos dé a conocer a nosotros el aviso de privacidad, como lo mencionaba Miguel, y también a los terceros de los cuales proporcionamos estos datos. Le tiene que decir qué va a hacer con sus datos. Tiene que informar las transferencias de los datos cuando éstas se vayan a efectuar. Pero si no me avisaron, ya me pusieron como referencia y quítame como referencia, ¿cómo le hago? ¿Yo tengo que llamar o quien me puso como referencia tiene que hacer esa chamba? ¿Quién lo hace? No, el dato es de la persona y tendrá que hacer una solicitud de protección, ya sea a la institución o a través del IFAI en caso de que no contestaran, y el procedimiento, pues ahora sí que se viene para la verificación, pero sí es la persona titular de los datos. En este tenor, ¿cuáles son los derechos que tengo yo como posicionario de mis datos frente a un ente público o a un ente privado? Son 4 derechos y son los derechos ARCO. Nada tienen que ver con Robin Hood. Es el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. Y hace ratito me faltaron la cancelación y la oposición. La cancelación es aquello cuando yo voy a la entidad, ya sea pública o privada, y ellos dejan de cumplir con ciertos principios o la relación contractual ya feneció. Y esto, ¿por qué lo traigo a la plática? Porque el ciudadano piensa que el derecho de cancelación lo confunde. Si yo solicito un crédito y después, como ya no lo puedo pagar, digo, pues hay que ejercitar los derechos ARCO, voy, solicito la cancelación y no, hay que tener, hay una excepción
que es cuando existe relación contractual, cuando existe un vínculo con el ente, ahí no podemos cancelar, pero si el ente deja de cumplir con los principios, entonces sí podemos cancelar. O la oposición, que tiene mucho que ver con lo que comentaba Jazmín en cuanto a las listas de exclusión que maneja Profeco en el registro, y es precisamente para eso. Yo no quiero que tú me sigas enviando información o que cierto ente me envíe correos electrónicos con promociones. Bien, es tiempo de la pausa, quédese con nosotros. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Gracias por comunicarse con nosotros a Laura Cantillo Linares del municipio de Zapopan. Nos comenta, soy maestra, en el 2008 me jubilé y me dijeron que les debía dinero y hasta la fecha me siguen cobrando. ¿Cómo me pueden ayudar? Ya fui a Profeco y aún no me ayudan. Bueno, no sé el caso más en específico, entonces podría acudir al instituto o mediante una llamada telefónica al 36 30 57 45, mi extensión es la 3202, que se lleve todos los documentos y ahí le podemos ayudar en caso de que tengamos que seguir un procedimiento de protección de derechos, y ahí estamos hablando. ¿Le repetimos el número a la señora Laura? 36 30 57 45 y la extensión es la 3202. Otra llamada de María Luisa Medina del municipio de Tonalá. Nos comenta, ayer me llamaron de Inbursa solo para rectificar datos. Yo les dije que no quería ningún seguro. Me dicen que solo están rectificando datos, pero en mi recibo de Telmex me lo están cobrando. Son 40 pesos cada mes de un seguro que yo no he aceptado. Voy y lo doy de baja directamente a Telmex, pero con solo checar datos me lo vuelven a cobrar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer la señora María Luisa? Tendría que ahí acudir a Telmex o a Inbursa, sea el caso concreto, y solicitar la cancelación de este servicio. Sin embargo, si el abuso continúa y las llamadas siguen siendo consuetudinarias, lo que tendría que hacer es oponerse a esas llamadas y acudir al IFAI mediante una solicitud de oposición, una solicitud de protección, para que esto ya no siga ocurriendo. Así sería. Sí, porque ella comenta que ya va a Telmex a darlo de baja y pues no les... Ahí tenemos que analizar que uno de los principios de la protección de los datos personales es la lealtad y la licitud, y bueno, el abuso con lo cual las empresas, llámese como se llame, hace uso de estos datos personales, bueno, pues ahí es lo que especialmente protege y tutela este derecho. Entonces, sí, tiene que va en dos vías. Tiene que oponerse a la utilización indiscriminada de sus datos personales. En este caso se da mucho que las grandes empresas o grandes corporativos de empresas que tienen más de una empresa, en este caso las dos empresas son del mismo corporativo, manejan indiscriminadamente los datos para ofrecer diferentes servicios, sea telefónico, de seguros, de televisión restringida, etcétera. Entonces, uno tiene que acudir al IFAI, como dijo Jazmín hace rato, en la página del IFAI, www.ifai.org.mx, para el tema de que sus datos no se pasen indiscriminadamente de una empresa a otra, ponerse a ese uso. Y dos, en el tema de que le estén cargando el cobro indiscriminadamente mes con mes, a pesar de que vaya a cancelarlo, bueno, ese es un tema que ya cae más en la cancha de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Profeco, por el mal uso, el excesivo cobro o el cobro sin el consentimiento del cliente por un servicio que no solicitó. Entonces, son dos cosas diferentes, la de la protección de datos personales en el IFAI, en la página de internet, y la de el cobro excesivo que le hacen en la Profeco para que puedan auxiliarla en este tenor. Si ya fue a la Profeco, con mayor razón, puede acudir en una segunda ocasión por la reiterancia del tema de estas dos empresas que nos mencionan. Bien, antes de seguir con la charla, vámonos a las noticias ITEI. C7 Transparencia.
por incumplir con la publicación de información fundamental como el reglamento interno, directorios, programas operativos, manuales de organización, presupuesto de egresos anual, estados financieros, gastos de comunicación y padrón de proveedores, entre otros. El Pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI, amonestó al presidente municipal de Teocaltiche, Jalisco, Juan Manuel González Jiménez. El primer edil de aquella ciudad jalisciense cuenta ahora con un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación para dar cumplimiento a la resolución del órgano colegiado y publicar la información fundamental en el portal de Internet. De igual forma, el ITEI también impuso amonestación pública con copia al expediente personal de Juan Pablo Mendoza González, titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de La Barca, Jalisco, por no entregar de manera completa información solicitada por un ciudadano, copia simple y certificada de un plano catastral, por lo que el funcionario tiene 5 días para dar respuesta al solicitante. Tras atender un recurso de revisión de un ciudadano, el Pleno del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco apercibió a la Dirección de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, a quien se le pidió que en las próximas solicitudes de información que atienda se apegue a las obligaciones y plazos que prevé la ley para garantizar el derecho al acceso a la información de los ciudadanos, pues en caso contrario, el ITEI le iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa al Consejo de la Judicatura de Jalisco. En lo que va del año, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI, triplicó la cantidad de autoridades y ciudadanos capacitados con relación al año pasado, destacó la presidenta del organismo, Cintia Patricia Cantero Pacheco, durante la ceremonia de clausura del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, organizado por el ITEI y el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. De los retos y las oportunidades que tenemos los organismos garantes en México, es decir, las instituciones encargadas de hacer valer los derechos de las personas al acceso a la información pública, así como a la obligación de las autoridades a transparentar. Cintia Cantero indicó que una de las tareas del Instituto de Transparencia en nuestro estado es capacitar a las autoridades para que puedan atender las necesidades de los ciudadanos en este tema. Jalisco, Puebla y Durango son los estados de México donde la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales es más avanzada que las propias leyes federales, reconoció el comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, Francisco Javier Acuña Llamas, durante su participación en el Seminario Nacional de Transparencia y Protección de Datos que organizó el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Michoacán. Durante el evento, al que asistieron los consejeros del Instituto de Transparencia de Jalisco, la presidenta del ITEI, Cintia Patricia Cantero Pacheco, invitó a los institutos de todo el país a participar en el segundo concurso nacional de cine cortos, Transparencia, Consecuencia en Movimiento. Se lanzó ya la convocatoria para el segundo concurso nacional de cine cortos, Consecuencia, Transparencia en Movimiento. Y la intención de informárselos es para solicitar el apoyo de los órganos garantes que integran esta región para la difusión de este concurso. En Michoacán, la presidenta del ITEI destacó que en 2013, más de 100 trabajos realizados por jóvenes de 25 estados del país se inscribieron a la competencia y que en 2014 se busca incrementar la participación de jóvenes creadores. Noticias Transparentes, ITEI, Sergio Velasco. C7 Transparencia. Nos quedan unos minutos para hablar de un tema importante que son las sanciones que tanto se están aplicando, ¿verdad, Vicente? Así es, no tiene, el ejercicio de un derecho no tiene sentido si no hay una sanción a quien no lo aplica, a quien no lo ejerce. Entonces, que nos platique Miguel y Jazmín con el tema de las sanciones que puede aplicar tanto el Instituto de Transparencia del Estado como el IFAI a entes públicos y a entes privados. Pues están muy interesantes las sanciones, porque incluso hasta la cárcel pueden parar algunas personas. Las sanciones aquí en el estado de Jalisco las contempla la ley de transparencia. Son económicas, en este sentido pueden ir de los 672 pesos a los 33,000 pesos.
Ok. Esas sanciones van desde el hecho de no notificarnos las transferencias de nuestros datos o no llevar un registro de esas transferencias, hasta el hecho de no resolver en tiempo una de nuestras solicitudes. Entonces, esas son el equivalente de las sanciones en la Ley de Transparencia y las multas que nos pueden imponer. En el caso de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, las multas se incrementan y cuando son de datos personales sensibles se multiplican por 2. Entonces, si la multa más pequeña son de 6,700 pesos, esta multa es por omitir alguno de los elementos dentro del aviso de privacidad, se puede ir esa multa hasta los 21,5 millones. Esa multa de 21,5 millones es por llevar a cabo transferencias de datos que no estén previstas en la legislación. Entonces, siempre esos 21 millones se van a poder multiplicar por 2 si se trata de datos personales sensibles. E incluso ahí sí manejan de 3 hasta 6 y 9 meses de prisión, multiplicadas igual por 2 cuando se tratan de datos personales sensibles, cuando hay delitos en materia de protección de datos personales que los contemplan las legislaciones correspondientes, usar datos personales de forma ilícita. Nos quedan 2 minutitos. ¿Se están aplicando, qué tanto se están aplicando estas multas y algún ejemplo, por favor? Una institución bancaria ya casi le llegaba a los 21 millones, se quedó en 16 y cachito, y fue por no regresarle la copia del IFE al titular, a la ciudadana, y se inició todo el procedimiento. Esta es la más representativa. La primera fue a una empresa farmacéutica que lo que hizo fue requerir el nombre en la receta médica del que se iba a tomar la medicina, y fue a quejarse al IFAI y fue una sanción de 2 millones de pesos. Pero también hay un caso muy particular sobre un médico que fue multado por 40,000 pesos por transferir el estudio que había realizado a uno de los pacientes, y bueno, con esto perdió la custodia de sus menores. Entonces, ahí se relacionan varios derechos, no solo el de la protección. Bien, nos queda tiempo nada más para teléfono, página de internet. Pues alguna duda con sus derechos en cuanto a la protección de datos personales aquí en el estado de Jalisco, pueden acudir al Instituto de Transparencia. Como ya mencionaron la dirección, el teléfono es 3630-5745, ahí nos pueden